Hola, respetados usuarios desde el norte del sur. Bueno, hoy quiero tocar pues algunas pinceladas de lo que ha sido, yo la he denominado, los giros inesperados en la política de Latinoamérica, fundamentalmente en esa década que va de los 60 al 70 y luego subiendo un poco más hasta llegar a lo que es la llegada del nuevo milenio, ¿no? Y hay que ver cómo pues se da todo un proceso sistemático en algunas partes del continente que sin lugar a dudas pues evidencian y reflejan eh, que hubo todo un interés previo, planificado, que originó pues tales giros inesperados cuando los países venían pues avanzando en algunos aspectos y con cierta estabilidad. Entonces, bueno, creo que es fundamental comenzar pues ya con finales de la década del 58, con la llamada llegada de los barbudos al poder entre 1958 y 1961. Efectivamente, pues todo ese movimiento encabezado por Fidel Castro Ruz y asimismo un gran equipo pues de libertarios o luchadores jóvenes en aquellos años que ya se habían planificado de Santo Domingo y se habían planificado y sentado en México, conocen al Che Guevara y bueno, cada uno de ellos haciendo los aportes necesarios bajo la direccionalidad pues de Fidel Castro y logran poner fin pues a los años de dictadura de Fulgencio Batista. Eso fue un capítulo bien significativo para América Latina, sobre todo por la efervescencia que se vivía con ese movimiento, con ese estilo, con esas características. Por eso hablo de los barbudos en el poder. Y efectivamente se genera pues una puesta en escena de una nueva visión de la política en el continente, pues, ya que se venía en Cuba con años de lo que fue, yo diría que un desgobierno, pues, en el caso de Fulgencio Batista, y que ya trastocado con la presencia de los barbudos en el poder, vemos a una Cuba que se convierte, si no en un referente, se convierte para muchos en las universidades, los jóvenes, como una experiencia maravillosa, ¿no? Y que valía la pena inclusive conocer. Llega también en los años 60 el tema del Mayo francés y entonces cobra mucho más fuerza el movimiento que gestaron los barbudos entre 1958 y 1961, que es ya la consolidación y se da el paso de la transición, pues, de aquel Fidel Castro que asistía a misa los domingos como buen hijo de gallegos y que efectivamente ya en el 61 comienza el proceso de transición en función de la búsqueda de un paraguas protector que fue el que le brinda en este caso los gobiernos de la extinta Unión Soviética, con Nikita Khrushchev a la cabeza, ¿no? En esos años. Entonces, bueno, esa es una pincelada que está allí y que hoy por hoy, pues ya un poco más de 50 años, mantienen presencia y consolidación del gobierno llamado revolucionario de Fidel Castro y que efectivamente, pues, con muchos detractores en el continente, ahí están haciendo presencia al día de hoy, ya en este nuevo milenio, en el 2023. Por cierto, con un evento del día 15, viernes y 16 de septiembre, se está llevando a cabo pues en Cuba la llamada Cumbre de los 77 más China. De la misma manera, pues, en ese periplo que se da y que se cree de que se cree no, está la planificación desde los Estados Unidos, de los gobiernos, pues, de Lyndon B. Johnson, los gobiernos, en este caso de Nixon, siempre estuvo, pues, bajo el tema de la doctrina de la seguridad nacional, bajo todo lo que es la visión que se tenía desde los tiempos de la política del garrote. Bueno, efectivamente, pues ya en Brasil se da, pues en 1964, se da el golpe de Estado con el general Castelo Branco y comienza allí todo un proceso, pues, que marcó, pues, a ese país llamado en algún momento, pues, el coloso del continente, la visión militarista de los militares llamados desarrollistas,
para aquel momento, ¿no? Todo con el aval siempre de los Estados Unidos de Norteamérica. Y luego, de la misma manera, ya habían algunos antecedentes, y uno de ellos fue la dictadura de Alfredo Stroessner, el general también que duró, oye, una cuantía de años gobernando desde el año 1954 con un golpe de Estado que da en el Paraguay, pues. Entonces se podrán ustedes imaginar transitar más de una década gobernando este dictador paraguayo, ¿no? Y de la misma manera, pues Argentina, más allá de los gobiernos y de la experiencia, pues con los gobiernos previos al 66, en este caso los gobiernos de Perón, particularmente el peronismo, el general Onganía da pues efectivamente un golpe de Estado en el 66, pero ya comenzaba aquello de el lobo mostrando los dientes y materializan un golpe de Estado más largo en 1976 con el presidente, en este caso el general Videla. Eso fue una experiencia para el continente bien marcada, bien dura, bien significativa desde todo lo que se hizo, pues, en función de controlar el poder y fundamentalmente ahí había una visión del Estado militarista, una visión de erradicar todo lo que pudiese parecerse dentro del marco de la Guerra Fría a lo que es presencia del comunismo en el continente y bueno, efectivamente comenzó a marcarse o a determinarse una vasta región que en algún momento la conocimos como el Cono Sur, porque efectivamente cuando revisamos el mapa, la geografía de nuestro continente, vemos que el Cono Sur tiene una particularidad que en ese gran cono, al estilo Barquilla, se dio pues un proceso de dictaduras por doquier. Y hablamos, como decía, pues de Argentina, hablamos de Brasil, hablamos del Paraguay, hablamos de la misma manera en Uruguay y Chile en 1973, siendo pues recordada con mucha fuerza la experiencia chilena, la experiencia de que derrota al extinto presidente Salvador Allende y lleva a Augusto Pinochet a estar durante 16 años, pues ya ha entrado mediados de los 80 en el control de el país austral de nuestros hermanos chilenos. Fue una experiencia que costó muchas vidas, sobre todo a los seguidores de Allende, a la Unidad Popular, pero de la misma manera originó pues que intelectuales, académicos de las universidades, así como pasó también en Buenos Aires o en Argentina, muchos tuvieron que salir pues del país y venir a otras tierras. Venezuela recibió pues a muchos intelectuales, académicos, profesores universitarios que se instalaron en las facultades diversas, pues fundamentalmente en la ULA, en Mérida, en la Escuela de Ciencias Políticas llegaron varios argentinos a impartir pues enseñanza y a contar sus experiencias de lo que fue el terrible capítulo, en este caso de Videla o de Pinochet. Y de la misma manera, pues ya en Perú también, en 1975, también se viven experiencias militaristas, Bolivia un poco antes, muchos golpes de Estado, pero todo tenía pues detrás o tras bastidores la presencia de la doctrina de la seguridad nacional. El Estado norteamericano pues mantuvo a través de sus lobistas, a través de sus expertos, como el caso de Henry Kissinger, tuvieron la mano metida en muchas partes del mundo, pero fundamentalmente aquí en América Latina, ya que la experiencia de los llamados barbudos del gobierno revolucionario de los hermanos Castro cobraba mucha fuerza en el continente y se creía que era calvo de cultivo para iniciar nuevas gestas en el continente con una visión revolucionaria. Entonces, bueno, me imagino que la visión de Estados Unidos era que había que aplacar. De allí la presencia de la llamada Escuela de las Américas, que preparó pues fundamentalmente a muchos militares de cada uno de los estados de las naciones de nuestro continente, fueron preparados en esta Escuela de las Américas, donde fundamentalmente pues las estrategias de guerra, las estrategias
de las torturas perversas, duras, que rayaban pues a la dignidad humana, fueron aplicados pues como experiencia con los grupos que hacían los trabajos pues de seguimiento y yo diría que de caza a los latinoamericanos que enarbolaban en aquel momento alguna bandera libertaria, ¿no? Esa es parte pues de la realidad. Pero también no podemos negar pues que más allá del cono sur, Ecuador también vivió sus capítulos de gobiernos militaristas y Colombia vivió, al igual que Venezuela, casi en épocas similares, entre la década del 50 y llegado pues el 60, esos 10 años, la dictadura de Rojas Pinilla en Colombia y de la misma manera pues la dictadura en Venezuela de Marcos Evangelistas Pérez Jiménez. De ahí en adelante el continente pues comenzó en una etapa donde los referentes democráticos como aún siguen siendo, pero fundamentalmente pues un país, un territorio plagado de gobiernos militares, indudablemente que Venezuela marcaba la pauta. Venezuela venía perfilándose después de la salida de Pérez Jiménez y alcanza entre el 60, 70, 80, 90, el 2000, alcanza Venezuela durante casi medio siglo, todo un transitar como referencia democrática en el continente. Pero de la misma manera, pues en Centroamérica también se vivieron las experiencias militaristas, en el caso de esa República Dominicana profunda, pues golpes de estados que llevaron pues a tropelías y atropellos a esos pueblos bravíos y dignos de este hermano país dominicano, en este caso, allí en las Antillas. Asimismo, Guatemala también vivió un capítulo deshonroso que efectivamente pues, permitió la incorporación de gobiernos militares que azotaron, porque yo creo que así como los huracanes que llegan en el Caribe logran azotar muchas costas, estos gobiernos afectaron la vida de los hermanos centroamericanos, porque hay que ver lo duro que fue. Y eso, ¿qué iba a originar? Pues efectivamente un caldo de cultivo que llevaría pues a la proliferación de movimientos guerrilleros inspirados en los barbudos cubanos. Asimismo, nosotros no podemos dejar de un lado la experiencia, pues dentro de estas pinceladas, la experiencia que vivió Nicaragua durante muchísimos años con la férrea mano dura de la familia Somoza, de Anastasio Somoza e hijo. Y eso calentó cada día las bases sociales, populares, campesinas que llevan pues al derrocamiento de Somoza con la llegada de la inspiración en Sandino del gobierno sandinista de los hermanos, en este caso Ortegas, y asimismo acompañado de Tomás Borges, acompañado de Edén Pastora, aquel conocido comandante Cero, pero que efectivamente pues bueno, hubo una ruptura y cada quien levantó tienda aparte, ¿no? Pero así transitó América Latina en estos últimos años con procesos que efectivamente lograron invertir el status quo, lograron invertir la vida de los pueblos latinoamericanos. O sea, yo creo que yo los he denominado giros inesperados, ¿no? En algunos casos creo que son emboscadas inesperadas. Bueno, al fin y al cabo una emboscada siempre va a ser inesperada. En el caso de la patria de Bolívar, en el año de 1998, efectivamente, producto también del desasosiego de los sectores populares, de la aplicación de un conjunto de políticas y recetas que emanaban de la direccionalidad del Fondo Monetario Internacional y del Consenso de Washington, aparecen pues brotes de violencia que comenzaron a generar preocupación en la llamada democracia punto fijista y que efectivamente en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, un gobierno del partido de Acción Democrática, su segundo gobierno,
la gente esperanzada, ya que había tenido un gobierno en la llamada Venezuela Saudita en la década de los 70, la gente confió en Carlos Andrés Pérez, bueno, y para el pueblo fue un engaño. Se habla de una coronación en 1989 con el triunfo de Pérez en diciembre del 88 y la asunción al poder en 1989 con la presencia de muchos dignatarios de América Latina y de Europa, en este caso Felipe González, asistió, muy amigo de Carlos Andrés Pérez y de la democracia venezolana, pero también Fidel Castro fue uno de los que fue recibido y aclamado como un invitado de lujo. Pues me recuerdo que el piso 3 y 4 de un famoso hotel caraqueño fueron completos esos pisos para la delegación cubana durante la llamada coronación de Carlos Andrés Pérez II. Y fíjense ustedes, eso ocurrió y a menos de 2 semanas de ese mes de febrero de 1989, Venezuela vivió una experiencia denominada Cuando bajaron los pueblos. O sea, lo que nadie se imaginaba a casi 2 semanas de lo que es la toma del poder de Carlos Andrés Pérez, Venezuela reventó por los 4 costados, fundamentalmente en el centro del país, y producto de un conjunto de medidas, de un paquete económico que llevaba pues al incremento de la gasolina, llevaba a un conjunto de controles que se establecían como condición desde el Fondo Monetario Internacional para ir a la reducción del Estado. Se hablaba de un Estado paquidérmico e hipertrofiado que había que ponerle control, reducir el tamaño. Y bueno, Carlos Andrés Pérez con su equipo de asesores asumió ese compromiso y hubo un efecto boomerang hacia los sectores populares y ahí estuvo pues efectivamente lo que sería para algunos el principio del fin de la democracia venezolana. Con esto ya casi termino, que lleva pues a otros brotes de violencia seguidos en la década con la salida del mismo presidente Pérez enjuiciado por su propio partido y de la misma manera estuvo preso y se presenta en el escenario el 4 de febrero de 1992 con el comandante Hugo Chávez Frías y los llamados comacates, comandantes, tenientes y coroneles, querían decir esa sigla, ese título. Y bueno, ya en 1998, dentro de la euforia política, la presencia del comandante Chávez de haber salido de prisión, se convierte pues en un fiel representante de los intereses populares y logra pues contra todos los pronósticos en los primeros números de las encuestas liderizadas por una ex Miss Universo y alcaldesa de uno de los municipios de la Gran Caracas, Chacao, Irene Sáez Conde, logra el presidente Chávez con un arranque muy virulento porque se recorrió todo el país, el discurso que se generó como esperanza, y el presidente Chávez llega pues en el año 1998 enfrentándose a un abanderado que era de otro partido y que representó por primera vez a los candidatos de Acción Democrática, Enrique Fernando Salas Romer y Enrique Salas Romer. Y bueno, efectivamente ese era un gobernador exitoso en una de las ciudades principales del país, el estado Carabobo en este caso. Y bueno, fíjense ustedes, Chávez llega al poder en 1998, en el 99 con la misma bandera que presentó en su campaña, habla del proceso constituyente, se le da un giro a la Constitución de 1961 y nace la Constitución de 1999 a través de un gran esfuerzo de calle, un gran esfuerzo o un ejercicio bien democrático con mucha participación, y se le da a Venezuela la llamada Constitución Bolivariana del año 1999. Aquí se da una ruptura del viejo Estado, una ruptura del paradigma que había en la forma de gobernar que había en esos últimos 40 años, desde 1959, 60 en adelante, y fíjense ustedes, pues, y al día de hoy sigue pues el partido de Chávez en el ejercicio del gobierno de la democracia, pues de la llamada
revolución bolivariana. Ese es el panorama, pues, de estas pinceladas que he tratado de presentarles hoy de una manera como muy puntual en el ámbito, pues, de cada uno de los países ya mencionados, y que efectivamente puedan servir para nuestros estudiantes, puedan servir para abrir debates y puedan servir para conocernos un poco más, conocer historias y contenidos de buena fuente, de buena mano, que permitan, pues, ampliar el conocimiento y abrir toda una dialéctica entre quienes comienzan, pues, a hacer sus análisis de la política latinoamericana. Gracias a todos mis amigos por compartir estos minutos desde el norte del sur. Estamos hablando de Venezuela. Gracias.